Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Los viajes de Pablo estaban cargados de actividad y emociones. El texto nos muestra al apóstol preocupado por la evangelización, por cada persona en particular, por ser fiel a la Iglesia y sus directivas, y fundamentalmente al Espíritu Santo, yendo a aquellos lugares a los que era enviado. Iniciamos nuestra celebración cantando. Con Jesús en el altar, nos ponemos cada día, porque creemos que el amor puede transformar la vida. Cristo nos enseña a ser grano de trigo en la tierra, sembrado con dolor, pero goza la cosecha. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo. Solos no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. Haremos un mundo nuevo, solos no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día sábado 9 de mayo. Pedimos al Señor que al iniciar esta misa nos perdone de todas nuestras faltas y de todos nuestros pecados. Cristo
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios omnipotente y eterno, que en el bautismo nos has comunicado tu misma vida, haz que todos tus hijos, renacidos a la esperanza de la inmortalidad, alcancemos con tu ayuda la plenitud de la gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo llegó a Derbe y más tarde a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía convertida a la fe y de padre pagano. Timoteo gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra y de Iconio. Pablo quería llevarlo consigo, y lo hizo circuncidar en consideración a los judíos que había, ya que todo el mundo sabía que su padre era pagano. Por las ciudades donde pasaban, transmitían las decisiones tomadas en Jerusalén por los apóstoles y los presbíteros, recordando que las observaran. Así, las iglesias se consolidaban en la fe y su número crecía día tras día. Como el Espíritu Santo les había impedido anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y la región de Galacia. Cuando llegaron a los límites de Misia, trataron de entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Pasaron entonces por Misia y descendieron a Troade. Durante la noche, Pablo tuvo una visión. Vio a un macedonio de pie que le rogaba: «Ven hasta Macedonia y ayúdanos». Apenas tuvo esa visión, tratamos de partir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba para que la evangelizáramos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamen al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Aclamen al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Aclame al Señor toda la tierra. Reconozca que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y oveja de su rebaño. Aclame al Señor toda la tierra. Qué bueno es el Señor. Su misericordia pertenece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Aclame al Señor toda la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Si ustedes fueran de este mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí, los saqué de él, el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije: el servidor no es más grande que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a la de ustedes. Pero los tratarán así a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, más claro que esto, imposible. Esto no hace falta ni
ni hacer una explicación, no hace falta ni una homilía. Vaya papá lleva coña de evangelio, pero cada versículo te dice la verdad. Cada versículo es una reflexión profunda, ¿verdad?, de San Juan, que nos presenta a nosotros. Esta es nuestra realidad. La anderi kono añetetela cristiano y sharamo, na avena. ¿Cuál andena no es? ¿Cuál andena no? O sea que este es el criterio, queridos amigos, para saber si vos sos verdadero cristiano. La coamba de coando y coino hina ñandere, entonces quiere decir que ñandé cristiano greína, quiere decir que ñandé pantalla memejina, figureti memejina ñandé. Entonces, veamos un poco cómo termina. Dice, los tratarán así a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. En el fondo, queridos amigos, los que después se comienzan, ¿verdad?, ahí, a lanzar y a hablar, se ve llevando a la obispo cuera, ellos palpitan un poco ahí en su diócesis, en la realidad donde se vive, ¿verdad?, la realidad del pueblo, de la gente. Llegó a morar al obispo cuando las cuentas sino que se trae a gente especializada, se trae a gente y se le escucha a gente que está en la economía, a ver cómo va la economía, cómo van estos proyectos que se tienen, ¿verdad?, para el pueblo, para la gente, cómo va un aspecto sociológico, cómo va la política y cómo se presentan. ¿Quiénes son? O sea, se traen especialistas, queridos hermanos. No pensemos que no, queridos hermanos. Y yo soy testigo de eso. Conozco muy bien, ¿verdad? Y personas, ¿verdad?, que son especialistas y que se dedican y que están en eso y que hacen estudios serios y que siguen seriamente el desarrollo, ¿verdad?, del pueblo, de la gente. Incluso se le llama a la gente que están también metidas en la situación de llevar adelante una nación, un pueblo, un país, ¿entienden? O sea, no es cuestión de improvisar las cosas. Este último documento, ¿verdad?, esta carta que nos sacaron ahí nuestros obispos para este año 2026 es una joya, verdaderamente, a pesar de que ahí los politiqueros lo primero que dicen es criticar y criticar y criticar, hablan de política y no hablan de Dios. Deja verla en argumento. Hablan de política y no hablan de Dios. Y sin embargo, aquí te viene, ¿verdad?, y te dice bien, a ustedes le van a tratar así a causa de mi nombre. A causa de mi nombre. Porque PPG Kahina, el reino de Dios, PPG Kahina añetete toico lleva, pese a Yerurea PM. Así que, peñemos valiente que, a peñemos baretegue, pero sepan eso, a causa de mi nombre le van a tratar de esta manera. Pero en realidad es porque van a decir cualquier Yerurea. ¿Y por qué? Y porque no conocen verdaderamente al que me envió. No leí la Biblia, y se vea. No voy la misa, no endui. ¿Dónde hay yo vea? La rejonte es endú o lo que sea, sino que doye hay añetete la pueblo, doye hay añetete las apichanes. Yo me manifiesto en el hermano, Mateo 25, por eso digo, muchas veces decimos nomás que se habla de cualquier cosa y no de Dios. Elena, PA 25, donde me va a ir el leeno de Mateo, donde tuve hambre y me diste de comer, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y fuiste a visitarme, estuve sin educación y fuiste capaz de ayudarme a educarme. Estuve sin casa y bueno, y viste a ver cómo podemos hacer, etc. O sea, queridos amigos, esto es entrar en el Evangelio de Jesucristo. Eso es saber lo que Dios nos pide. Pero claro, les van a tratar de esta manera, pero a causa de mi nombre. Entonces, por eso este es un criterio. Este Evangelio del día de hoy, queridos amigos, es excepcional. Si el mundo los odia, sepan que antes me han odiado a mí. Y justamente por eso, porque les traía y les denunciaba. Ustedes, fariseos, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Esto también. Si ustedes todos van ahí, si todo, ay, qué lindo, qué pea, que amor. Pero la corrupción, según los mandamientos de Dios. Entonces, ustedes son del mundo.
Y entonces el mundo, oye, ¿por qué te pata? Ay, usted teico, ay, pero qué bueno, este sacerdote. Pero como ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, ¿para qué? Y para que digan la verdad. Les llamé de su realidad, les llamé de allá. Hasta vos eras más pecador. Te mandó, David, te llamé allá. Digo que te hoy se apiste verena que pero no hay contenido que interese amigo le que tu hanguay se muy al frente de tu comunidad. Y así cada uno de nosotros, todos queridos amigos somos llamados. Ya digo, ya superhéroe. Allá. No, nosotros nacemos y venimos también, queridos amigos, de lo ínfimo, ¿verdad? Pero en la medida en que respondemos a ese llamado de Dios, le demando, Amos, ¿o qué yo? Y Señor, yo no soy profeta, yo soy simplemente cuidador ahí de ovejas, soy simplemente sembrador de sicómoro, etc. No, yo no soy hijo de profeta. El Señor dice, acuérdate de lo que yo les dije, el servidor no es más grande que el Señor. Si me persiguieron a mí, también le van a perseguir a ustedes. Y así continúa, queridos hermanos. Hay mucho para reflexionar, pero lo importante es aquí, que el Señor nos quiere decir y ayudar a que tengamos la fuerza necesaria, si somos verdaderos cristianos, para que en nuestra casa, para que en nuestra comunidad, para que en nuestro vecindario, para que en nuestra nación, en todas partes, ¿verdad, queridos amigos? Busquemos la verdad. Y sobre todo aquello que estamos justamente haciendo lo contrario. Entonces, ñaña convertí mí, añadiendo mi peñante y añadé, para construir verdaderamente el reino de Dios. Y así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Por la Iglesia, para que se preocupe por las familias y fomente la capacidad de amar, perdonar y valorar a cada uno como persona, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por los ancianos, los pobres y enfermos, para que no les falte el cariño familiar y reciban el apoyo solidario y fraterno de todos nosotros, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por los jóvenes, para que procuren vivir el mandamiento del amor y la justicia de Jesús, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor y mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor, consagraré mi corazón a tu amor,
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Señor, en tu bondad los dones que te presentamos y concédenos tu protección para conservar tu gracia y conseguir la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor Es nuestro Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de ti. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo,
Acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Fijos en ti están mis ojos, tú me enseñas el camino, y en la comunión sagrada te conozco, Rey divino, al beber la dicha inmensa de ser transformado en ti. Solo a ti respira mi alma, oh Jesús, que estás aquí. Bone pastor panis mere, Jesús nostri miserere, tu nos pace, nos tuere, corpus Christi adoramos te. Buen pastor, pan verdadero, ten piedad, oh Jesús nuestro, apacienta tu rebaño. Jesucristo, te adoramos. Soberano de los cielos, oh Señor entronizado, como en este pan humilde con nosotros te has quedado, y a nuestras pobres miradas y muy humilde adoración te quisieras tú quedar, solo le explica el amor. El maná que en el desierto fue alimento de Israel, no alimenta vida eterna como tú, oh Emmanuel, que escondido en esta hostia te nos das para la vida, y enamoras y entregado eres celestial comida. Ecce panis angelorum, pactus cibus viatorum, pene panis filiorum, corpus Christi adoramos te. He aquí el pan del cielo, alimento del camino, pan que Dios le da a sus hijos. Jesucristo, te adoramos. Jesucristo, te adoramos. Corpus Christi, adoramos te. Oración final. Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes, con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores.